Muy bien, jóvenes, vamos ahora a tocar el tema de análisis vectorial, el estudio de los vectores. Cuando hablamos de una cantidad física, por ejemplo, de una cantidad física escalar, si me dicen, su profe mide 1,70 m y tantos, ¿no? Una estatura mediana, su masa 80 kilogramos, ¿no? Rellenito, no gordito. Y si dicen que la clase de física dura 2 horas, por ejemplo, es el lapso de tiempo. Pero si me dicen que el profe se va corriendo a razón de 2 metros por segundo, ¿pero para dónde, no? Ha ido para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, con ángulo de elevación, con ángulo de presión, no sabemos. Entonces, falta enrumbar. Y para esas cantidades físicas que les falta enrumbar, hacemos uso del vector. El vector ya me indica hacia dónde está dirigida dicha cantidad física. Entonces, hay cantidades físicas escalares y hay cantidades físicas vectoriales. Las cantidades físicas escalares se definen mediante un número y una unidad. En cambio, las cantidades físicas vectoriales, aparte del número, la unidad, necesitan su dirección. Y para eso hacemos el estudio de los vectores. ¿Qué cosa es un vector? Un vector es un segmento de recta orientado. Esto de acá se le conoce como vector. Y el estudio más sencillo de un vector es un vector en el plano. Vector. Y como te estaba comentando, un vector es un segmento de recta orientado. Un vector es una flecha. Y tenemos acá el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. En el cruce del eje de las X y en el eje de las Y, en el punto 0,0, es más conveniente que esté el inicio del vector. Un vector es una flecha. Tiene un inicio, tiene un final. A ese inicio, por didáctica, le vamos a llamar colita. Y al final, por didáctica, le vamos a llamar cabeza del vector, pero en realidad se le conoce técnicamente como punto de aplicación, la colita del vector, y extremo, que es la cabeza del vector. Entonces, un vector es una flecha, un segmento de recta orientado que me está indicando para dónde está apuntando dicha cantidad física. Ya, ahora, este vector, para que tenga un nombre, le hemos colocado vector V, pero para que se lea vector es necesario que encima de la letra o símbolo esté una flechita apuntando siempre por notación hacia la derecha. Y acá este vector tiene un ángulo de elevación respecto al eje positivo de las abscisas. Respecto al eje positivo de las abscisas, este ángulo en sentido antihorario me indica su dirección, o sea, a qué cuadrante pertenece. Entonces, si yo tengo una letra, un símbolo o cualquier otra cosa con una flechita apuntando a la derecha, en este caso se lee vector V. Para que se lea vector V es necesario que esté la flechita encima de la letra o símbolo. Desde A, agarro una regla y mido desde A hasta B. Si yo mido desde A hacia B, puedo averiguar el tamaño de ese segmento de recta orientado, la longitud de ese segmento, la largura. Entonces, desde A hacia B me está indicando el módulo del vector. Y el módulo lo que indica es únicamente su longitud. ¿Cuál es la longitud de ese segmento de recta? El módulo es el tamaño del vector, ¿sí? Y se agarra, no vas a agarrar tú en tu cuaderno y una regla y medir, ¿no? Sino lo que tú haces es, por aspectos geométricos, trigonométricos, algebraicos, aritméticos, hay que averiguar cuánto mide esto. Eso ya lo hacemos en base a geometría, trigonometría. Entonces, el módulo del vector me indica su longitud. Y el ángulo alfa viene a ser la dirección. A partir del eje positivo de las abscisas, en sentido antihorario, este ángulo alfa me indica a qué cuadrante pertenece dicho vector. Si el ángulo alfa es agudo, obviamente va a estar el vector en el primer cuadrante. Pero si el ángulo alfa hubiera sido obtuso, está en el segundo cuadrante. Si el vector está en el tercer cuadrante, el ángulo es mayor a 180, pero menor a 270. Si el vector está en el cuarto cuadrante, el ángulo es mayor a 270, pero menor a 360 grados sexagesimales. Un vector tiene dos partes fundamentales, que es módulo y dirección. ¿Qué cosa me indica el módulo? El tamaño del vector. Y su dirección me indica a qué cuadrante pertenece, ¿sí? Nada más. Ejemplos para hacer el cálculo de dirección.
Tenemos acá dos ejemplitos para hacer el cálculo de la dirección del vector. Recordar que la dirección es el ángulo barrido en sentido antihorario. Entonces, a partir del eje positivo de las abscisas en sentido antihorario, todo este ángulo barrido en sentido antihorario me indica la dirección del vector. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas, y el ángulo es de 90 grados. Ese ángulo es 90. Y si acá es 30 grados, acá este ángulo va a ser 60 grados porque es su complemento entre eje y eje es 90. Si acá tengo 30, este ángulo va a ser 60. La dirección del vector es el ángulo barrido a partir del eje positivo de las abscisas en sentido antihorario. Entonces, la dirección del vector alfa, en este caso va a ser 90 más 60, 150 grados sexagesimales. Esa es la dirección de este vector, ¿sí? Y acá te piden la dirección de este vector. Dato de problema, esto mide 6. Dato de problema, esto mide 8. Y el ángulo es a partir del eje positivo de las abscisas en sentido antihorario. Todo este ángulo barrido en sentido antihorario me indica la dirección del vector. Profe, pero no hay ángulos. No hay ángulos, pero hay puntos. Y como hay puntos, nosotros sabemos por geometría que esta distancia mide 6, esta altura mide 8, y en este triángulo, si él es 6 y él es 8, este 6 es 3 por 2 y este 8 es 4 por 2, hipotenusa 5 por 2, y al múltiplo de, él es 3K, 4K, 5K, al múltiplo de 4, el ángulo que se le opone, ese ángulo alfa, es de 53 grados sexagesimales. O sea que la dirección de este vector B es de 53 grados, ¿no? Por la relación de lados. Inclusive, ¿no? En este caso se puede calcular el módulo. El módulo no es de la regla y medirlo, sino el módulo es geométricamente 5 por 2, esta longitud mide 10. Acá sí no se puede calcular el módulo porque no hay puntos, pero acá sí se puede calcular el módulo por si acaso, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso es lo que tenemos que ver respecto a dirección. Vamos a suponer que la regla es una soga, y si yo digo a alguien que me jale, pues me voy a mover en dirección a donde me están jalando. Pero si yo le digo que me jalen para esta dirección y con una soga para la otra dirección, no me voy a partir en dos, pues, ¿no? Entonces, si me están jalando haciendo una V, yo me voy a mover aproximadamente por el centro, ¿no? Si me jalan haciendo una V, voy a avanzar por el medio. Entonces, eso es lo que me quiere decir la composición de vectores. ¿Qué cosa es la composición de vectores? La composición de vectores es una adición, es una suma de vectores. Pero no vayas a pensar que se suma como ustedes están acostumbrados, ¿no? 5 más 4, 9. Esa es una suma escalar. Lo que nosotros vamos a ver son sumas vectoriales. Y en las sumas vectoriales no se puede sumar 5 más 4, 9, sino lo que tienes que hacer es tener cuidado con su dirección, porque como un vector, aparte del número, su unidad tiene dirección, entonces por esas direcciones es que ya no se puede sumar como generalmente tú estás acostumbrado, sino hay que tener cuidado con su dirección, y eso se hace geométricamente, trigonométricamente. Entonces, el primer caso es el método del paralelogramo. Si yo voy a sumar vectores, un método viene a ser el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? El método del paralelogramo consiste en tener dos vectores que están concurrentes en su punto de aplicación. El vector A y el vector B están colita con colita. Esos dos vectores están concurrentes en su punto de aplicación. Por lo tanto, es como si fueran las fuerzas que me estaban jalando. Paralela al vector B, paralela al vector A, y se forma el paralelogramo.
como se forma el paralelogramo de A y de B, la resultante viene a ser aquel vector que une el punto de concurrencia de ellos dos. La resultante es aquel vector que une el punto de concurrencia de los dos con el extremo del paralelogramo. Esta viene a ser la resultante. Ahí está. ¿Y qué cosa es la resultante? La resultante es una suma de vectores. Entonces, la resultante viene a ser una suma de vectores. Ahora, no vayas a pensar como te comenté, que si él mide 2 y él mide 2, la resultante va a ser 4. No necesariamente la resultante va a ser 4. Si la resultante es una suma de vectores, geométricamente hay que averiguar cuánto mide esto. Entonces, si yo deseo averiguar el módulo de la resultante, el tamaño de la resultante, la largura de la resultante, debo aplicar una ecuación que me permita saber cuánto mide esto. Y puedo trabajarlo como dos triángulos, ¿no? Puedo llevar mi triángulo rectángulo acá, trabajar esto como hipotenusa cateto, él como hipotenusa cateto y sacar cuánto mide acá y luego sumar para averiguar su longitud. O puedo desplazarlo, bajar la altura, formar un triángulo, sacar estos lados y luego sacar otro triángulo más grande y ya esto sería hipotenusa. Puedo también hacerlo así. La trigonometría ya me da una ecuación de esto. El módulo de la resultante, si ya está sin flechitas, el módulo. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo teta, ¿no? Con esta ecuación calculo el módulo de la resultante. Si yo deseo el módulo de la resultante, debo aplicarle esta ecuación. En esta ecuación interviene una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables con el coseno. En una ecuación de 4 variables, con 3 datos se resuelve, ¿sí? 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, si yo deseo averiguar cuánto mide la resultante, debo aplicarle esta ecuación. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A más el módulo de B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que hace el vector A con el vector B. Por eso que es importante que los dos estén colita con colita. Y si hablamos de módulos, los módulos son los tamaños, sus longitudes, ¿sí? Muy bien. Ejemplos ilustrativos para resolver, para aplicar, mejor dicho, esta ecuación. A ver, tenemos acá dos vectores, un vector que mide 7, otro vector que mide 15 y el ángulo entre ellos dos es 53 grados. 7, 15 con ángulo 53. Entonces, paralela al vector de 15, paralela al vector de 7 y la figura que se ha formado es un paralelogramo. Entonces, esta figura que se forma es un paralelogramo. Y la resultante de 5 y 15 viene a ser la diagonal que une el punto de concurrencia con el extremo del paralelogramo, ¿no? Esta es la resultante y yo deseo averiguar cuánto mide la resultante. Entonces, como yo deseo averiguar cuánto mide la resultante, se presta este problema para aplicarle esta ecuación. Entonces, el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo teta, ¿no? Entonces, con esta ecuación calculo el módulo de la resultante. Muy bien. Entonces, reemplazo el módulo de la resultante, no la conozco, es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A. Cualquiera hace el papel de A, cualquiera hace el papel de B, es indiferente. Módulo de A, 7 al cuadrado más el módulo de B, 15 al cuadrado más el doble producto del módulo de A, que es 7, por el módulo de B, que es 15, por el coseno de el ángulo teta, y sería 53 grados. Y el coseno de 53 grados, todo el mundo sabe que es 3
quintos. El coseno de 53 es 3 quintos. Eso es trigonometría. Muy bien, ahora hay que resolver esto. El módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 49 más 225, 15 al cuadrado 225, más, a ver, acá simplificamos, quinta 1, quinta acá sería 3, no le voy a sacar quinta por acá, no sea salvaje, la quinta nada más es sobre este factor, ¿ya? Por si acaso, y sería 14 por 9, ¿cuánto es 14 por 9? 14 por 9 es 14 por 10, 140, profe, pero es por 9, o sea, le quito 14, pues. O sea, sería 6, 3, 126. 126. Listo. Ahora tú pasas a sumar. Sumando todo, el módulo del resultante va a ser igual a 400. Y la raíz cuadrada de 400 viene a ser igual a 20. Ahí está. El módulo de la resultante, el tamaño de la resultante, la longitud de la resultante es 20 unidades. ¿Sí? Otro ejemplo aplicativo. Tenemos un vector que mide 3, un vector que mide 5 y yo deseo averiguar cuánto es el ángulo que hacen estos dos vectores, cuál es el ángulo que hacen ellos dos para que su resultante sea de 7 unidades. Un vector A mide 3, un vector B mide 5 y su resultante mide 7. ¿Y cuál es el ángulo que define que esta resultante sea 7? Porque si va cambiando el ángulo, obviamente va a ir cambiando la resultante. Si yo deseo averiguar para qué ángulo se define que la resultante sea 7, entonces solamente habrá un ángulo que define que de estos dos vectores salga una resultante 7. Entonces, yo sé que el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo teta. Con esta ecuación calculo el módulo de la resultante. Muy bien. Reemplazamos el módulo de la resultante, que es 7, va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A, cualquiera es A, 3 al cuadrado más el módulo de B, que sería 5 al cuadrado más el doble producto de 3 por 5 por el coseno del ángulo teta, que no se conoce, incógnita, coseno del ángulo teta. Muy bien, listo. Ahora lo que yo tengo que hacer es despejar mi incógnita, y yo me doy cuenta que mi incógnita está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, como yo tengo que despejar, tengo que hacer que se vaya la raíz cuadrada, y como yo tengo que hacer que se vaya la raíz cuadrada, entonces debo elevar al cuadrado ambos miembros. Elevo al cuadrado, chau, raíz cuadrada, con el cuadrado se va, y sería 7 al cuadrado, 49, igual a 3 al cuadrado, 9, más 5 al cuadrado, 25, más, a ver, acá sería 630, ¿sí o no? 30 veces el coseno del ángulo teta. No vayas a ser tan salvaje de sumar los 3. No se puede sumar los 3 porque acá hay un multiplicando. Entonces, como no se puede sumar los 3, lo que yo podría hacer es mandarlo a restar poco a poco. 49 menos 9, 40. 40 menos 25, 15. Y 15 es igual a 30 veces el coseno del ángulo teta. 15ava 1, 15ava 2, y va a dividir y queda que 1/2 es igual al coseno del ángulo teta. Esta teta la conozco, esta teta es de 60 grados. Para que su coseno sea 1/2, el ángulo debe ser de 60 grados sexagesimales. Sí, listo. Muy bien, dentro de la suma de vectores, el método del paralelogramo nos da varios casos especiales. Vamos a ver por ahora 3. ¿Cuáles son esos 3 casos especiales importantísimos, fundamentales que tú debes saber? Los casos especiales son los siguientes. ¿Qué es lo que sucede si los vectores, poco a poco, te acuerdas que era vector A, vector B y ángulo alfa? Poco a poco estos vectores se van cerrando, y si se van cerrando, el ángulo ahora es de 0 grados. Entonces, si el ángulo ahora es 0 grados,
Entonces, si el ángulo es 0 grados, estos dos vectores tienen la misma dirección. El vector A y el vector B tienen las mismas direcciones. Entonces, como este vector A y este vector B tienen las mismas direcciones, se refuerzan ellos dos. Y la resultante se ve geométricamente que viene a ser la suma del vector A más el vector B. Si yo sumo el vector A más el vector B, me sale la resultante. Y esta resultante, cuando los vectores tienen la misma dirección, la resultante toma su máximo valor. Es el único caso donde los vectores, para poder hallar la resultante, se deberían sumar. Por ejemplo, si él mide 2 y él mide 3, la resultante va a ser 5. Siempre y cuando los vectores están en la misma dirección, la resultante se suma nada más. Y esa es la resultante máxima posible, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si ahora los vectores poco a poco se van abriendo y el ángulo es 180 grados? Si el ángulo es 180 grados, tenemos acá un vector A y un vector B en dirección contraria. Y si los vectores están en direcciones contrarias, se debe restar. Por ejemplo, todo este vector mide 10 y este vector mide 3 y la resultante va a ser 7. Entonces, si los vectores están en direcciones contrarias, esta resultante se obtiene mediante la resta. Entonces, cuando se están restando, es el caso de resultante mínima. La resultante mínima es cuando los vectores están en direcciones contrarias. Y para que estén en direcciones contrarias, el ángulo que hacen los dos sería 180 grados. ¿Sí? ¿Listo? Así de simple nada más. ¿Qué es lo que sucede si el ángulo se abre y ahora es de 90 grados? Si los vectores son perpendiculares, ortogonales, este vector A y este vector B están formando 90 grados. Si el vector A y el vector B están formando 90 grados, paralela al vector B, paralela al vector A, y esto viene a ser la resultante. Y la resultante, geométricamente, este vector A encaja acá como cateto. Él es cateto y esto es la hipotenusa. Y la hipotenusa se calcula mediante el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si este vector mide 3, su paralela, este vector mide 4, esto va a ser 5, porque estamos frente a un triángulo rectángulo pitagórico, ¿no? Si este vector mide 1 y él también mide 1, él va a ser raíz cuadrada de 2, porque estamos frente a un triángulo rectángulo pitagórico. Más nos vamos a apoyar con los triángulos rectángulos pitagóricos que en estar aplicándole Pitágoras, ¿no? Y tú sabes que hay varios triángulos pitagóricos, ¿no? El famoso triángulo de 3, 4, hipotenusa 5, el triángulo de 1, raíz cuadrada de 3, hipotenusa 2, el triángulo de 1, 1, hipotenusa, raíz cuadrada de 2. Entonces, el triángulo de 7, 24, 25, el 5, 12, 13, el 8, 15, 17 y así. Hay varios triángulos rectángulos pitagóricos que tú, supongo, estás ya recordando, ¿sí? Muy bien. Listo. Ejemplos aplicativos de estos casos acá. Tenemos tres vectores. Este vector 5 va para arriba y este vector 7 también va para arriba. Y como estos dos vectores van hacia arriba, obviamente de ellos dos debería sumar. El 5 y el 6, los dos se suman y la resultante de ellos dos sería 11. Pero acá hay un vector 7 que está dirigido hacia abajo. Y como estos vectores están en direcciones contrarias, lo que tengo que hacer es pasar a restar. Entonces la resta de estos dos vectores va a ser igual a 4. El módulo de la resultante es 4. ¿Y para dónde va? Para arriba, siempre en dirección al mayor, ¿sí? Entonces esta resultante es 4 y si quiere su dirección sería así, pues, ¿no? Orientado hacia arriba, así. Muy bien. Listo. Otro ejemplo, ahora tenemos 4 vectores. Hasta ahora hemos visto el caso de todos, que son de 2 nada más, pero acá tenemos 4. Entonces, como hay 4, ¿qué es lo que haces? Al toque, como tú eres mosca, tapas acá y solamente habrían 2. Este 9 y este 3 se deben restar y la resta de estos dos sale 6. Ahí está, 6. 6 hacia la derecha. Tapo ahora acá 10 y 2.
y la resta, porque están en direcciones contrarias, sería 8. 8 hacia arriba. Estos vectores son mutuamente perpendiculares. Y cuando los vectores son mutuamente perpendiculares, se aplica el famosísimo teorema de Pitágoras. Paralela al 8, paralela al 6, chau, chau. Y la resultante del 6 y del 8 viene a ser la de acá. Esta es la resultante. Y esta resultante se calcula por medio del teorema de Pitágoras. Pero como tú eres un monstruo en geometría, lo que vas a hacer es trabajar con los lados del triángulo. Y tienen lados algo en común. Este 6 es 3 por 2. Y este 8 es 4 por 2. 3K, 4K, hipotenusa, 5K. Entonces, como 3K es igual a 6, K vale 2, 2 con 5 sería 10. La resultante va a ser igual a 10. Ahí está. Ese es el módulo de la resultante, el tamaño de la resultante. Muy bien, muchachos.